Ya entendimos las 4 técnicas. Ahora quiero mostrarte cómo se ven en las diferentes áreas de la cabeza. Si nosotros vamos al top, vamos a trabajar en la zona más frontal, ¿cómo se vería la horizontal? La horizontal la podríamos nosotros ver diseñada de esta manera. Entonces, cuando yo voy a hacer una división horizontal, nosotros podemos ver allí la horizontal. Cuando tomo una capa horizontal en el top para ser cortada en cualquier elevación, sea en 0, 45, 90, en cualquier elevación, siempre va a ser de esta manera, horizontal. Esto está produciendo peso, no importa los grados en que se haya cortado, como veremos en el video siguiente. Es importante entender lo que estoy haciendo con las raíces, que están quedando pesadas, están buscando mantener el mayor cuerpo posible del cabello. Esto sería una horizontal en el top. ¿Cómo se vería una vertical? Una vertical se vería de esta manera. Cuando tú sacas una línea guía de esta manera, es una vertical, ¿sí? Aquí tenemos una vertical. Aquí el cabello quedaría contrario a lo que la horizontal produjo. Estaríamos creando más textura, mayor ligereza, menos peso. El cabello tiene más movimiento y por lo tanto está sacando más cantidad de cabello. No importa que tanto lo puedas elevar o lo mínimo que saque, siempre va a ser más el cabello que sale, contrario a lo que sucede cuando utilizas la horizontal. Y luego, ¿cómo se ve aquí en el top? Una diagonal. Siempre partiendo del centro de la cabeza, vamos a buscar una V. Entonces una V se estaría formando de esta manera. Aquí estaríamos nosotros formando una diagonal. Este cabello cuando se peina cae hacia atrás, hace el movimiento de recogerse hacia atrás. Entonces fíjate cómo se ve muy distinto a una vertical, a una horizontal, la diagonal. Y cómo se ve la oblicua, la que me produce el movimiento hacia adelante. La oblicua se produce en A. Esta es la B y la oblicua es en A. Entonces estaríamos haciendo una división . Aquí estaríamos haciendo una oblicua. Esta es la división que nos va a producir caída hacia adelante. Por eso es la división que se debe hacer cada vez que quieras sacar un flequillo, una pollina, un efecto hacia adelante marcado o muy ligero. Esta es la manera de dividir. ¿Por qué? Porque la cabeza es redonda. ¿Cómo tú divides generalmente una naranja? La naranja viene irradiada totalmente en oblicuas. Igual que las frutas, todas las frutas que son redondas se cortan en lajas que vienen siendo oblicuas para poder hacer esa nivelación en toda el área. Por eso es que es tan importante entender la forma de la cabeza a la hora de trabajarla. Entonces tenemos que esta sería la oblicua. Esto me obligaría a que el cabello se fuese hacia adelante. Es incorrecto hacer una división horizontal, totalmente horizontal, para sacar un flequillo, porque quedaría marcado, denso y no se adosa a la cabeza, no se integra. Quedarían siempre dos sectores en la parte de los laterales que siempre buscan levantarse. Allí está el error y es en la división que debió haber sido en línea oblicua, en forma de A. Ok, ahora sí vamos a hablar de las técnicas de suspensión. Los ángulos de suspensión. ¿Qué son los ángulos de suspensión en el cabello? Son las técnicas que nosotros utilizamos, los grados, para elevar el cabello a la hora de ser cortado. ¿Qué produce una técnica de corte de división? Produce movimiento, como te expliqué en cada una de ellas.
cómo va a caer el cabello. ¿Qué produce una técnica de suspensión? Produce la textura. ¿Qué es textura? La relación que existe entre cada una de las hebras de cabello a la hora de caer. Tú lo cortas a unos grados específicos, pero cuando cae va a caer con una textura. ¿Y cuáles son las texturas en el corte? Un corte sólido, cuando es todo parejo, un corte en capas, que puede ser graduado, escalonado o muy marcado de grafilado. Eso te va un corte asimétrico, porque puede estar un lateral de una manera y el otro de otra. Todo esto te lo da la versatilidad de los ángulos de suspensión. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Si nosotros elevamos, vamos a suponer que estoy dividiendo en diagonal, para ir aplicando ya lo que hemos ido aprendiendo, en diagonal, y yo no hago suspensión, no elevo el cabello, lo mantengo totalmente abajo, en reposo. Eso es un ángulo de suspensión de 0 grados. Y lo que estoy produciendo allí es buscar de que allí el cabello me quede totalmente parejo o sólido. Pero eso yo lo puedo cambiar ligeramente en cuanto a la forma geométrica del corte con el ángulo de corte, que eso te lo explicaré cuando hablemos de la tijera. Pero lo importante es entender que cada vez que eleves a 0, el cabello está quedando sólido. Totalmente en ese punto, todos del mismo tamaño. Y es lo más pesado posible que puedes obtener. Cuando nosotros estamos cortando en 0, estableces una guía y allí vas bajando todas y vas cortando todas del mismo tamaño. Eso sería 0 grados, el cabello quedaría totalmente sólido en esa área. ¿Qué sucede si elevamos? Cuando nosotros cortamos a 45 grados, es cuando elevamos un poco más de 0, pasando a un ángulo agudo entre el punto de reposo y el punto de elevación. Este ángulo que se forma aquí, entre esos dos puntos, es de 45 grados. Y los 45 grados lo que producen es un degradé en el cabello. ¿Qué significa eso? El degradé es que cada capa que vas cortando con una guía allí en 45 va a quedar ligeramente más corta. Cuando yo corto a 45 y el cabello vuelve al reposo, el primero cae a un lugar y el segundo va a caer ligeramente más corto. Y así sucesivamente, ligeramente más corto. Eso produce un degradé, pero es en la punta. La parte interna entre raíz y medios va a quedar semisólida. Por eso estamos creando un degradé, va creando una sensación de llenura, una sensación de mayor movimiento en el cabello, sobre todo de densidad. Ideal, por ejemplo, para esos cabellos muy finos, escasos, cortar en degradé para ellos le produce una sensación de como si tuviese más cabello. Entonces es muy importante que entendamos eso. Lo otro es cuando nosotros elevamos a 90 grados. Fíjate que todos te los he mostrado en el mismo lugar porque te los voy a ir haciendo en las diferentes zonas de la cabeza para que notes cómo cambia por el sector en que se está tomando el cabello, porque el ángulo cambia en función de dónde arranca el cabello y la cabeza es redonda. No hay dos lugares en la cabeza iguales. Por eso siempre tienes que buscar el enfoque donde estoy trabajando para poder medir los grados en cada área. Cuando tú cortas a 0, tienes un sólido. Cuando cortas a 45, obtienes un degradé. Pero cuando elevas a 90, entonces estás obteniendo ya graduación. Los 90 grados empiezan a dar graduados. ¿Qué quiere decir eso? Va quedando una sensación más de capas, una sensación más de textura ligera, de movimiento más libre. Pero todavía dentro de todas las texturas de capas o escalonados, esta es la más pesada todavía. Entonces 90 grados generalmente te va a dar la forma de la cabeza si tú cortas igual en todas las áreas, ¿sí? Entonces 90 a la hora de caer, cuando yo corto a 90, la capa, la diferencia entre las puntas va a ser más marcada. Ya no es un degradé en la punta, sino que va a quedar una diferencia. Fíjate, si yo corto estos dos y lo corto acá,
Cuando yo corto y bajo, la diferencia ya es mucho mayor que cuando lo hacía en degradé. Eso lo vamos a ver cuando hagamos la línea de diseño de corte al final. Cuando necesitamos cortar un poco más, porque quieres un escalonado un poco más marcado, más ligero, o la persona tiene un cabello muy grueso y mucha cantidad de cabello, hay que sacar un poco más para que haya movimiento. Entonces, podemos tener una línea guía, quizás, ya no a 0, ni a 45 grados hacia abajo, ni a 90, sino a 135 grados de elevación. Se produce un ángulo obtuso entre la caída del cabello y el punto de corte. Por eso es que es tan importante que podamos entender lo que está pasando en la cabeza. Cuando yo elevo todas esas capas y las voy cortando a ese mismo lugar, cuando el cabello cae, la última de arriba es muchísimo más corta que la de abajo. ¿Ves? Cuando cae la diferencia es muy marcada. Por eso es que hay que estar muy conscientes qué grados estoy usando. ¿Por qué? Porque a veces no estamos midiendo conscientemente y nos puede quedar a un lado más largo o una textura diferente en las diferentes áreas. Porque a lo mejor usaste 90, te distrajiste y lo elevaste un poco más y sacaste más cabello. Por eso hay que estar muy consciente de dónde estoy trabajando, qué técnica estoy usando y con referencia a qué me estoy yo llevando como guía para poder cortar. Entonces ya tenemos un corte 0 de sólido, un degradé de 45, una graduación de 90 y un escalonado suave de una textura de 135 grados, que también es llamado 45 hacia arriba, porque se toma como referencia 90 aquí. Si se forman los 45 hacia abajo es un degradé, si se forma 45 hacia arriba con respecto a los 90 es un escalonado más marcado, ¿no? Más suave. Pero el más marcado de todos ellos, ¿cuál es? 180 grados. Cuando tú me cortas un cabello que va del punto de origen al punto opuesto de origen, 0 sería su punto de origen, y lo elevas a 180, esto ha hecho una semicircunferencia, ¿lo ves? Esto es la elevación máxima que le puedes dar al cabello y aquí al cortar haces un escalonado marcado. Es el ángulo que saca más cabello de todos y que no por eso tiene que ser para cabellos largos. Tú puedes hacer eso en un sector pequeñito cuando quieres desgrafilar, por ejemplo, la patilla, al borde de la oreja, cuando tú quieres dibujar los efectos. Yo puedo hacer 180 aquí corto. O sea, no confundas que 180 tiene que ver con longitud. 180 tiene que ver con textura, la textura que le estás dando al cabello. Entonces es muy importante, 180 grados, que serían acá, te estarías dejando el cabello muchísimo más corto arriba y muchísimo más largo abajo. La diferencia entre uno y otro es muy marcada. Todo lo que había en el medio se fue. Por eso es que es importante que cuando utilices esta técnica seas muy responsable de que sea para un cabello que tenga mucha densidad, mucha cantidad, un cabello, por ejemplo, grueso, que te puede dar un efecto bellísimo de muchísimas capas, porque si lo haces en un cabello fino y escaso, desapareces el cabello y es cuando las personas sienten que ya no tienen cuerpo en el cabello. Entonces hay que saber utilizar la herramienta adecuada, pero según el estudio principal que hayas realizado de ese tipo de cabello. Esto mismo lo tienes que aplicar en las diferentes áreas de la cabeza. Si nosotros vamos a la parte posterior, sigue siendo 0, aquí abajo, 45, cuando le vamos por debajo de los 90, 90 cuando está totalmente hacia afuera en el punto, 45 hacia arriba cuando pasas los 90 y 180 cuando vas al punto opuesto del origen, que es 0 grados. Y si lo ves en el top, es un área que tienes que tener muchísima conciencia hacia dónde va a ir el movimiento del diseño. ¿Te acuerdas que te hablé de dos técnicas? La diagonal y la oblicua. Si es oblicua va hacia adelante, si es diagonal es una V que va hacia atrás. Si yo quiero que ese cabello se vaya hacia adelante, ¿dónde debe estar mi punto de origen? 0.
debe estar hacia atrás, porque yo lo que quiero es que esto me vaya a caer hacia adelante. Si yo quiero este cabello escalonado marcado, ¿dónde voy a tomar yo los ceros? Aquí, para que me caiga escalonado marcado, capa chica aquí arriba y capa más larga aquí abajo. Tienen que tomar eso en cuenta a la hora de decidir los grados. Si el movimiento va a ir hacia atrás, entonces mi cero tiene que ir hacia atrás y los 180 los estaría dibujando totalmente hacia adelante. Cuando yo corto aquí y corto, ¿dónde me queda el largo? Atrás. ¿Dónde me queda el corto? Adelante. Entonces es muy importante que a la hora de trabajar en el top se tome en cuenta la dirección en que va a caer en reposo el cabello, la que tú estás decidiendo con las técnicas de división. Recuerda eso siempre. Entonces, a la hora de trabajar, nosotros podemos utilizar cualquiera de los ángulos en la combinación que deseemos, con cualquiera de las técnicas de división, en la forma que nosotros deseemos. Eres tú el que está diseñando el corte, en función de un visajismo previo que le has realizado a ese cliente, un estudio de sus facciones, de su textura de cabello, de su estatura, de su personalidad, para diseñar ese corte. Por eso es que es muy importante que respetes las reglas de los fundamentos del diseño para que eso te salga en perfecta armonía. Una vez que ya sabes las divisiones, una vez que ya sabes las técnicas de suspensión, ahora es necesario ver cómo vas a introducir la tijera, porque hasta ahora no hemos cortado, simplemente hemos dividido y hemos elevado. Ahora nos toca utilizar la tijera. Cuando yo decido tomar la tijera es porque ya tengo claro lo que hemos hablado anteriormente, hacia dónde quiero el movimiento, qué textura estoy buscando y dónde voy a establecer una línea guía para ese corte. Lo primero que vamos a hacer es, si yo quiero establecer, por ejemplo, una línea de diseño diagonal en el lateral, vamos a tomar, y yo lo que deseo es cortar, vamos a ponerte para que puedas ver más claramente, y yo lo que deseo es cortar con esa diagonal a unos grados, vamos a suponer que son 45 grados. Cuando voy a tomar la tijera me tiene que determinar cómo quiero que ese mechón específico, esa capa que acabo de tomar, cómo quiero que quede la longitud. Si la quiero del mismo tamaño, es decir, de punta a punta igual, tengo que utilizar un ángulo de corte horizontal. La tijera tiene que cortar horizontal y que todos los cabellos elevados me queden igual. Eso no quiere decir que cuando caiga el cabello va a quedar igual, porque acuérdate que va a depender de la suspensión que le hayas dado al cabello. Solo te queda igual cuando has utilizado un ángulo de suspensión de 0 grados, el sólido. Vamos a ver los ejemplos acá. Si yo lo hago en 0 y quiero que esto me quede del mismo tamaño, yo pongo mis dedos rectos y corto en este lugar, ¿sí? Entonces es muy importante que puedas ver, corto aquí horizontal. Todo me ha quedado del mismo tamaño, pero si yo lo quiero que esté más largo hacia un lado, más corto hacia el otro, pongo mis dedos en oblicuo, uno más corto y uno más largo, y yo corto oblicuo hacia adelante, por ejemplo. Voy dejando más corto atrás, más largo adelante. O al revés, puedo cortar oblicuo, donde yo corte más, no sé si ahí lo vemos, déjenme ponerme del otro lado para que lo puedan ver. Aquí yo puedo hacerlo más corto y aquí más largo y cortar. Los dos son ángulos oblicuos, solo que tú eres el que estás decidiendo hacia dónde quieres la longitud. Toma eso en cuenta siempre. Si yo no quiero ni el horizontal, ni quiero definitivamente ninguno de los oblicuos, quiero que el cabello me quede en la punta totalmente degrafilado, entonces vamos a introducir la tijera de una manera perpendicular. Hay ángulo de corte horizontal, ángulo de corte oblicuo, ángulo de corte perpendicular. Perpendicular abarca todas las líneas de diseño de corte donde tú degrafilas,
ya sea punto adentro, punto afuera, que ya hablaremos de eso más adelante de una manera más extendida. Cada vez que tú quieras degrafilar por la punta a través de la tijera, entonces vamos a utilizar ángulos de corte perpendiculares. También es el mismo ángulo que se obtiene cuando utilizamos tijeras de degrafilar, que tendremos también un video donde hablaremos solamente de las tijeras, los tipos de tijeras que nosotros tenemos como herramientas, los efectos que ellas producen a la hora de ser trabajados, y tienes que saber qué es lo que está obteniendo y qué es lo que necesita ese cabello. Como también existen las tijeras múltiples, que son las que se unen. Yo puedo unir 2, 3, 4 tijeras y cortar con ellas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, todo va a depender de la técnica. Pero igual, si lo que tienes es una sola tijera lisa, todos los efectos que hacen estas tijeras, tú lo puedes hacer con esta, si tienes técnica. Y de eso se trata el que nosotros estemos haciendo esta serie de videos, para que puedas tú diseñar desde el conocimiento y no dependas de una herramienta. Entonces, ya tenemos los ángulos de corte. Los ángulos de corte los vamos a estar utilizando en función del diseño, donde quiero que el cabello me quede más corto, donde quiero que el cabello me quede más largo, donde quiero que el cabello me quede más degrafilado, más vaciado en las puntas o en las texturas, donde deseo que ese cabello caiga específicamente, ¿no? Y ahí es cuando nosotros empezamos a hacer como ese rompecabezas, donde vamos armando el corte. Entonces ya vimos la base. Ahora vamos a hacer un corte sencillo en capas, para que veas cómo ponemos algunas de estas herramientas, algunos de estos fundamentos en el diseño de este corte. Cuando vamos a establecer una línea de diseño, debemos establecer primero la línea guía del corte. Y para eso tenemos que saber con qué contamos, cuáles son las líneas guías en un diseño. La línea guía de longitud es aquella que se saca en todo el perímetro de la cabeza. Todo lo que va en el borde de la cabeza te está marcando la longitud del corte, donde tú lo quieras marcar, sea muy corto o sea muy largo. Entonces es muy importante saber que la primera guía que tú sacas está determinando el largo del cabello. Y ahí es donde especialmente el cliente puede estar especialmente nervioso. Recuerda eso. Siempre mostrarle dónde vas a dejar la línea de diseño para que ellos estén mucho más tranquilos. El perímetro es lo que te marca el primer cabello que va a caer, marcando longitud. Igual en el lateral, la primera hebra de cabello que cae, esa es la que va a marcar la línea de longitud. Todo lo que es ese perímetro, entonces marca longitud. Esa línea guía generalmente es una guía fija, es decir, que ya no se mueve. Marcas aquí en donde lo quieres establecer por la textura, y allí se mantiene para cortar el resto del cabello. Luego viene la línea de diseño que te marca la textura. Es una línea interna, una capa interna en el cabello. Cuando tú cortas internamente, uniendo la línea de diseño de longitud con respecto a la línea de textura, entonces siempre debes respetar la primera que marcaste. Ella solamente le va a indicar hasta dónde llega, y a partir de allí es que tú puedes cortar. Estas líneas internas son las líneas de textura. Ellas pueden estar en 45, en 90, en 180, eso va a depender de lo que tú quieras lograr. Y esa línea de textura puede ser fija o viajera. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú estableces una línea de textura, vamos a suponer que en 90 grados, vas cortando aquí, busca los 90 de este sector, busca los 90 de este sector y vas cortando. Esa es la guía que no se va a mover más. Todas las capas auxiliares del cabello tienen que venir a encontrarse con esta primera línea. Entonces allí tú decides si el diseño, vamos a suponer, es en diagonal. Tú haces una división diagonal y traes esa capa a los 90 de la primera guía, aunque esta no está en 90, porque ella es una guía fija. Ella lo que hizo es marcar un punto de encuentro para el resto del cabello. Entonces todas estas capas
vienen a este punto para ser cortadas. Y así vas añadiendo en cada uno de los sectores y vuelves a traer al mismo punto central. ¿Qué va a pasar? El cabello va a ir creciendo. Es decir, el que está en el centro, que fue la capa original de la línea de diseño, quedó más corto que todas las que tuvieron que viajar en distancia para unirse a ella. ¿Por qué? Porque la diferencia en distancia que recorre la capa lo vas a ver en la diferencia de longitud. Entonces va a caer de menor a mayor la línea de diseño. Cada vez que tú quieras ese efecto, que eso se llama inversión natural en el léxico del corte, es porque quieres que el cabello quede más centrado, cortado en el centro, pero más ligero y más largo hacia los laterales. Son líneas cóncavas de diseño. Pero cuando tú no quieres ese efecto, sino que quieres que todas las capas vayan quedando del mismo tamaño, entonces se llama línea guía viajera. En este caso, marcarías tus 90 en cada punto de la cabeza y una vez que vas a alimentar la capa, vamos a suponer que esta vez lo quieres en oblicuo, vas marcando hacia afuera. Es la capa principal, la que cortaste de primero, la que se va a mover a donde está la capa auxiliar. O sea, por eso se llama viajera. Ella se traslada a la capa de encuentro. Entonces, para hacerte un ejemplo, estaríamos en el centro. Has cortado a los grados que tú quieras. Eso lo vamos a ver en una línea de diseño ahora que vamos a hacer un corte completo. Y cuando tú divides y suspendes en ese lugar, llevas la capa principal a los 90 del auxiliar y cortas aquí. Cuando cortas, te sobra más cabello. Estás en realidad cortando del mismo tamaño. Cuando tú estiras el cabello, los dos están quedando del mismo tamaño. En la anterior, todo estaba quedando más largo. Entonces, guía fija cuando quieras que todo vaya quedando creciendo de menor a mayor. Guía viajera cuando quieras que todas estén del mismo tamaño. Recuerda siempre eso.